Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos en un nuevo webinar de Sidemo. Hoy vamos a charlar sobre un tema novedoso que es el uso de EndoFlip, tanto en adultos como en pediatría. Vamos a charlar un poco sobre esta técnica, que es una técnica novedosa, endoscópica, que nos ayuda mucho y está cobrando cada vez más importancia en la evaluación de los trastornos motores del esófago y otros trastornos también. Contamos con dos neurogastroenterólogos, la doctora Giovanna Porfilio Gularte, que es la presidenta de SIDEMO, del Instituto EIRA de Misiones. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Hola Marcela, ¿cómo están? Saludos a Bueno, todos. encantados todos de que compartas tus conocimientos. Giovanna es una referente en el uso de EndoFlip, que nos va a contar un poquito cómo es esta técnica y bueno, y vamos a poder quitarnos todas las dudas acerca de su interpretación. Y después de tu charla va a estar el doctor Gabriel Verón. Gabriel es neurogastroenterólogo pediátrico, formado en el Hospital Garraham. Así que Gaby, buenas tardes. Gracias por tu presencia. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, un placer estar con ustedes acá esta noche. Bueno, vamos a aprender un poquito más de pediatría. Y bueno, y también está la comisión directiva de SIDEMO que va a colaborar con sus preguntas, Daniela Neder, Laura Solé. Así que bueno, vamos a hablar un poco todos. Los invitamos a que dejen sus preguntas en el box o que luego las leeremos, así que o que las hagan cuando terminan las charlas, según las dudas que surjan. Bueno, empezamos con la doctora Giovanna Porfilio. Adelante, Giovanna, podés compartir tu pantalla. Muchas gracias Marcela. Bueno, mientras voy acá abriendo la cosa, quiero agradecer a la Comisión Sidemo por la invitación y en especial a la coordinadora del día de hoy, que es la doctora Marcela Contreras, que en realidad esta es una idea de la doctora Contreras. Dijo, bueno, a ver si hablamos un poquitito de un tema que se está viniendo, de un tema que de repente sí es cierto por ahí, no todos están muy, muy, diríamos, familiarizados con esta nueva tecnología. La idea justamente es ir hablando de a poquitito, contarle un poquitito la realidad que se está viviendo a nivel mundial con esta tecnología y bueno, introducirlos un poquitito justamente debido a que Chicago nos muestra algunas limitaciones. Decidí denominar a mi charla Planimetría de impedancio y categorización de los trastornos motores esofágicos. La otra vez me tocó dar un tema similar en un taller en donde una colega de nuestra comisión dio la clasificación de Chicago, así que bueno, hoy no la tengo dando esa charla, así que decidí hacer un breve resumen para introducirlos en el tema y fíjense que Chicago 4.0 ya nos hablaba de los grises de esta clasificación. Como ustedes saben, esta clasificación nos permite dividir en dos grandes grupos a los trastornos motores esofágicos, desórdenes del flujo de salida de la unión esofágo-gástrica y alteraciones en el peristaltismo. El grupo de desórdenes del flujo de salida, que todos saben que se caracteriza por tener un IRP aumentado en ambas posiciones. Si no hay peristalsis a nivel del cuerpo del esófago, nos permite clasificar a calasia subtipo 1, 2 y 3. Si hay peristalsis a nivel del cuerpo del esófago, clasificamos a la obstrucción al flujo de salida de la unión esófago-gástrica. Bueno, todos sabemos que nos permitió clasificar en tres subtipos a la calasia, con respecto a la obstrucción funcional al flujo de salida de la unión esofagogástrica, que como saben tiene evidencia de peristalsis a nivel del cuerpo, la recomendación durante la realización de la manometría esofágica de alta resolución es la utilización de test adicionales. Y el protocolo ya nos decía, resultados no concluyentes donde existe la sospecha de una obstrucción en el flujo de salida de la unión esofagogástrica que no cumplen con los criterios de acalasia. La recomendación es que debíamos confirmar con otras pruebas de apoyo esta obstrucción mediante tránsito esofágico cronometrado o planimetría de endoflip. Continuando con el otro subgrupo de trastornos motores, alteraciones en el peristaltismo, ausencia de peristalsis, esófago, espasmo esofágico distal, esófago hipercontráctil y la motilidad esofágica inefectiva.
Como todos saben, la ausencia de peristaltismo se caracteriza por un IRP normal, la característica de todos los trastornos que pertenecen a este subgrupo de trastornos motores. Y este trastorno motor también lo mismo Chicago nos arrojaba. En los casos de hallazgos manométricos no concluyentes con un IRP en zona gris 10-15 milímetros de mercurio o disfagia, son necesarios estudios complementarios como el vaciamiento minutado y la planimetría de endoflip. Bueno, me paso un poquito al espasmo esofágico distal, que no es el tema de nuestra charla, el esófago hipercontráctil. Esta introducción que hice era para poder hablarles de la planimetría de endoflip. Bien, como verán, Chicago, ya la cuarta versión, cada vez nos va sumando un poquitito más de limitaciones, así que mediante esta nueva tecnología que hoy les voy a hablar, que es la planimetría de endoflip, algunas cositas se van aclarando. El EndoFlip es una tecnología que nos permite medir el área transversal y la distensibilidad de la unión esofagogástrica durante la distensión controlada por volumen. Además, nos permite medir la actividad contráctil del cuerpo del esófago durante la peristalsis estimulada por la distensión, es decir, que nos permite medir la peristalsis secundaria. Simplemente para aclarar, el endoflip no viene a reemplazar a la manometría, viene a complementarla. La calasia, como todos saben, tiene una prevalencia de 10 casos por 100.000 habitantes con una incidencia que vino en aumento. Eh, Hasta el advenimiento de la manometría esofágica de alta resolución hablábamos de una incidencia de 1 a 2 por 100.000 habitantes. Hoy se habla, desde el advenimiento de la manometría esofágica de alta resolución, de 5 a 6. Y hoy hay series que ya están hablando de una incidencia mucho mayor de 20 a 25. Esto es un punto importante. La calasia podría ser, cada vez hay más artículos que hablan que y nos permite diagnosticar un subconjunto de pacientes en lo que la manometría esofágica de alta resolución reveló una unión esófago-gástrica normal. Es decir, que seguimos aumentando nuestra incidencia en la calasia. Además, el endoflip nos permite durante la miotomía asegurar la altura correcta de la misma durante la cirugía. Después voy a hablar un poquitito más de eso. Bien, ¿cómo realizamos la planimetría de endoflip? Ya voy a ir hablando un poquitito más, ¿sí? Esto es para introducirlos en el tema. Esta tecnología la utilizamos durante una endoscopía. El paciente en decúbito lateral izquierdo se coloca el catéter de planimetría vía endoscópica con más o menos 2 centímetros gástricos aproximadamente. Después voy a ir mostrando fotos, como ven ahí, ¿sí? Se toma primero una basal, ¿sí? Que más o menos es con un volumen predeterminado administrado de 20 ml. Y finalmente después vamos administrando volúmenes a medida que vamos también obteniendo respuestas, que lo vamos a ir viendo también. Así es como vemos la pantalla de endoscopía, vemos que el balón está ubicado correctamente, nosotros buscamos la imagen en, en la pantalla donde realmente nos permite ubicar correctamente este anillo de arena, ¿sí? Que es la unión esofagogástrica. Existen dos tipos de catéteres. La imagen que está a mi izquierda es la imagen con el catéter. Ambos catéteres tienen 16 sensores de impedancia. Uno mide 8 centímetros y otro mide 16 centímetros. El catéter 325 es el de 8 centímetros y es el que nos permite obtener métricas de la unión esofagogástrica como el índice de distensibilidad y el diámetro de la unión esofagogástrica. Y el catéter 322, que mide 16 centímetros, además de poder valorar métricas de la unión esofagogástrica, también nos permite y nos arroja la actividad contráctil del cuerpo del esófago. Bien, es así como nos queda colocado el catéter ya con el primer volumen predeterminado, fíjense, 2 centímetros a nivel de la luz gástrica, y este es el catéter 322. Bien, la planimetría de impedancia nos permitió clasificar a la actividad contráctil del cuerpo del esófago
en la contractilidad anterógrada repetitiva, que es la considerada normal, la contractilidad retrógrada repetitiva y la ausencia de contractilidad y otros patrones de contractilidad que no responden a los tres previos, que son características de la acalasia. Los RAC, como les dije, es la actividad contráctil del cuerpo del esófago que es considerada normal. Simplemente para solidificar un concepto, la planimetría de impedancia nos permite medir la peristalsis secundaria del cuerpo del esófago. Estas son algunas métricas iniciales que nos arrojó el sistema. Se considera normal un índice de distensibilidad que voy a decir, el índice de distensibilidad es una métrica que nos arroja el software de planimetría, que es una ecuación que resulta de la división entre el diámetro en milímetros de la unión esofagogástrica sobre la presión en milímetros de mercurio, la presión intrabalón en milímetros de mercurio. Se considera normal de manera arbitraria, porque después lo voy a ir introduciendo y voy a hablar de las modificaciones del consenso de Dallas. Es de 3,1 a 9,0. Aumentado con un alto riesgo de reflujo, 9,0. Este es el protocolo que utilizamos del sistema de planimetría de impedancia. Como les dije, la basal la tomamos con un volumen predeterminado de 20 milímetros. Esperamos 30 segundos, que es la recomendación para la acomodación de la sonda. Y empezamos a administrar volúmenes 30, 40, 50, 60, 70 ml. Pero la realidad es que los datos normativos más sólidos para la valoración del índice de distensibilidad están dados para el catéter 322 a 60 ml y para el catéter 325 a 40 ml. Bien, en el 2025 se publica la modificación del consenso de Dallas, la versión 2.0. Les voy a ir contando más o menos qué modificaciones tuvo. Bueno, primero, la verdad es que nos hace mucho hincapié y nos arroja mucha información con la utilización del catéter más largo, el de 16 centímetros, el 322, donde sostiene que los volúmenes predeterminados son 50, 60 y hasta 70 ml, pero que el dato normativo más sólido continúa siendo la valoración del índice de distensibilidad con 60 ml. Bien, yo puse ahí un agregadito. Nosotros en nuestra experiencia ya venimos haciendo EndoFlip en nuestra unidad hace varios años, acompañando tanto al diagnóstico en pacientes con disfagia en nuestra sala de endoscopía y también durante la realización de los POEM, tanto en población adulta como pediátrica. Nosotros siempre esperamos un poquito más, porque no solamente los 30 segundos que recomienda, sino esperamos 60, 90 segundos, porque hemos visto que el patrón contráctil se termina de definir mejor esperando este tiempo. Bien, bueno, asimismo hubo un cambio en la clasificación de de la apertura de la unión esofagogástrica, el normal, inconclusa y reducción de la apertura de la unión esofagogástrica y también un cambio en los patrones contráctiles de respuesta en espástico, desordenado, disminuido y ausente. Así nos permite clasificar en base a las características del patrón del vigor en estas categorías: respuesta contráctil espástica, desordenada, lo que se considera normal, que es lo que estuvimos hablando, que es la contractilidad anterógrada repetitiva, que debe ser múltiple, variada, anterógrada, la contractilidad, el patrón de contracción disminuida y el patrón de contracción ausente. Bien, definitivamente hubo un cambio más estricto en base a lo que consideramos normal del índice de distensibilidad, donde se considera normal mayor a 2 y un diámetro máximo de la unión esófago-gástrica mayor a 16. Inconcluso con un índice de distensibilidad menor a 2 y un diámetro máximo de la unión menor a 16. Y definitivamente reducción de la apertura de la unión con un índice de distensibilidad menor a 2 y un diámetro máximo menor a 12. Ahí es donde nos hizo un gran cambio y nos dejó pensando en muchos de los diagnósticos que habíamos llegado antes de esto.
Bueno, esto lo muestro para que ustedes sepan cuál es nuestra dinámica durante el estudio, ¿sí? Antes que nada, eh, esto está todo resumido, si no nos vamos a pasar hablando no 20 minutos como me pidió la coordinadora, sino una hora, pero más o menos lo que nosotros hacemos es, en un paciente que nos deriva a nuestra unidad bordifagia, y en base a lo que todos conocemos que es el score de CARS, que lo voy a recordar, ¿sí? Simplemente es un score endoscópico que nos permite predecir la probabilidad diagnóstica de acalasia y de otros trastornos motores en base a ciertas características. ¿Sí? CARS es contenido de la unión esófago-gástrica, o sea, de la luz esofágica, el contenido alimentario. A es de anatomía, la R es de resistencia al transponer el instrumental y la S es de éstasis, ¿sí? Nos permite clasificar y en base a este score, y decimos, bueno, si tiene más de 4 de score, nos permite tener una probabilidad diagnóstica del más del 95% de que estamos frente a una acalasia o otro trastorno motor. Empezando por ahí, ¿sí? Empezando por ahí de que el diagnóstico ya lo hacemos mediante el score. Si sospechamos, ¿sí? Entonces, la verdad que la idea de hoy por ahí o de muchas unidades que tienen disponible esta tecnología es pedirle al asistente que traiga la planimetría, que va a estar siempre ahí. eh, Sobre todo si tenemos este grupo de pacientes que sabemos que lo vamos a evaluar en nuestra unidad de endoscopía, entonces ya colocamos la sonda, el catéter que se usa, vuelvo a repetir, es el 322, el de 16 centímetros para valorar las dos cosas a la vez, la unión esófago-gástrica y la actividad contráctil del cuerpo del esófago. Entonces, al mismo tiempo así, agarramos y si el paciente no tiene respuesta contráctil, directamente ya lo consideramos con una respuesta contráctil ausente y después seguiremos pidiéndole la manometría esofágica de alta resolución, pero ya tenemos una certeza diagnóstica y nos acorta mucho los tiempos. Si el paciente tiene contracción a nivel del cuerpo del esófago y en base a qué tipo de contracción tiene, si es anterior repetitiva, múltiple, si es espástica, si sí es espástica, bueno, ya la consideramos a una respuesta contráctil espástica. Si a su vez no es espástica, pero tiene una contracción anterior repetitiva, como dice ahí, pero le seguimos administrando el siguiente volumen y tiene una presión de más de 40 milímetros de mercurio, si es así, consideramos una respuesta contráctil desordenada. Si no tiene más de 40 milímetros de mercurio, consideramos una respuesta contráctil disminuida. Todo en el mismo momento. Fíjense cómo nos acorta los tiempos diagnósticos. Nos derivan por una disfagia, vemos las características endoscópicas, encontramos que tiene una esofagitis de Los Ángeles, bueno, ya irá al tratamiento adecuado. Si no tiene, podemos seguir evaluando, ya por supuesto biopsias para esofagitis eosinofílica y esta herramienta que nos permite en el mismo momento seguir avanzando en el diagnóstico. Bien, con respecto a los patrones de contractilidad para la calasia, esto yo ya mostré en otras charlas previas. Tenemos la ausencia de contractilidad, las contracciones retrógradas repetitivas y la contracción oclusiva o espástica. La predicción del subtipo de acalasia en base y en comparación a la manometría esofágica de alta resolución está plasmada en esa foto. Y fíjense que hoy en día ya hacemos diagnóstico de los trastornos espásticos como el Jahammer, en donde realmente la imagen es muy, muy típica y clara en la planimetría de EndoFlip. Bien, hace muchos años se viene publicando qué patrones, qué vemos nosotros cuando realizamos una manometría esofágica de alta resolución en un paciente que ya viene tratado, que ya tiene una miotomía, ya sea un Heller o un POEM. El grupo del doctor Inoue publica en el 2023 y tiene una publicación reciente de este año que nos sigue hablando del fenómeno de recuperación parcial del peristaltismo postmiotomía, que lo vemos por manometría esofágica de alta resolución, que son las contracciones débiles, lo vemos como contracciones débiles o contracciones prematuras.
Otro dato importante también que nos dice que este fenómeno se presenta según el subtipo de acalasia en el subtipo 2 y subtipo 3, no así en el subtipo 1. Otro dato importante que nos arrojó la manometría es que la miotomía gástrica de más de 2 centímetros es un valor predictivo positivo de buena evolución, mientras que disminuyó el valor del PIR. Y otro dato más importante aún y por el cual pongo estos artículos y traigo a la mesa de discusión es que un IRP alto post-POEN en manometría esofágica de alta resolución no necesariamente significa fracaso clínico. Entonces, no se recomienda en el seguimiento solamente a la manometría esofágica de alta resolución. Carson y colaboradores dijeron que es más probable que los pacientes con acalasia y la contractilidad anterior repetitiva antes de la miotomía presenten peristaltismo postmiotomía. Recuerden que los RAC en la planimetría de impedancio es considerada la actividad contráctil normal del esófago. Apoyando un poquitito los datos de Carson en el Neurogastroenterology del 2022 y uno reciente de este año, ya nos hablan de los RAC, de las presencias de los RAC, y que estos se asociaron con presencia de contractilidad en la manometría esofágica de alta resolución después del POEM, que la presencia del peristaltismo se asoció con mejores resultados sintomáticos y radiológicos. El índice de distensibilidad, por lo tanto, consideramos que es un claro y efectivo predictor positivo de resultados clínicos postmiotomías en la calasia. Este estudio evalúa y compara el índice de distensibilidad antes, durante y después del POEM y del Heller. Se tomaron mediciones de manera preambulatoria, ¿sí? Estamos intentando hacer nosotros también en nuestra unidad, así que estamos sumando datos. Preoperatoria, ambulatoria, durante la miotomía, antes de la miotomía y después de la miotomía, y después un último control en el postoperatorio de seguimiento al año después de la miotomía. Y en este trabajo, con un número no menor de pacientes, arrojó que el índice de distensibilidad preoperatorio y de inducción fueron similares en ambos grupos, pero en POEN resultó en un aumento significativo del índice de distensibilidad posmiotomía y de seguimiento. En el Heller fue menor. En ambos grupos con esofagitis erosiva en la endoscopía de seguimiento a los 12 meses, tuvieron un índice de distensibilidad postmiotomía significativamente mayor que en aquellos sin esofagitis. Por lo tanto, y en varias guías ya actualmente disponibles, hay una fuerte recomendación para el uso del EndoFlip en el seguimiento en estos pacientes. Y para ir terminando, les voy a dejar este artículo que se publicó el año pasado, fin del año pasado, y que nos habla de las limitaciones, que un poquitito habla de todo lo que resumidamente le estuve hablando, las limitaciones de Chicago 4.0 y la extensión de las indicaciones de la planimetría de EndoFlip. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, Giovanna. Bueno, ahora Gabriel va a complementar un poco la información sobre el EndoFlip. Tiene una excelente presentación que ya la vi. Así que, bueno, Gaby, te invito a tu charla. Perfecto, bueno, muchas gracias. Muy buena tu charla, Giovanna. Así que bueno, yo espero por ahí no, en algunas cuestiones no voy a ahondar mucho para no ser muy repetitivo. Creo que muchas cosas por ahí compartimos, es decir, entre lo que se va desarrollando adulto, pediatría también lo va teniendo en cuenta, pero voy a ir haciendo algunas salvedades que lo vemos nosotros como desde el punto de vista pediátrico. Bueno, el EndoFlip, entonces habíamos dicho que evalúa mediante planimetría de impedancia, ¿no es cierto? Esta relación que va a existir entre la presión y el diámetro, ¿no es cierto? Todo esto va a estar envuelto, ¿no es cierto?, dentro de este catéter que presenta transductores de presión de estado sólido y a medida que nosotros los vamos a ir insuflando, ¿no es cierto?, con un compuesto líquido, esto va a ir ejerciendo cierta tensión sobre la pared esofágica y nos va a ir dando determinados datos, ¿no es cierto?, de relevancia. Como bien decían, vamos a tener
dos catéteres hoy por hoy disponibles. Un catéter de 8 centímetros que tiene 16 sensores separados cada 5 milímetros, donde tiene un máximo volumen de llenado de 50 milímetros. Y después vamos a contar con otro catéter de 16 centímetros que tiene 16 sensores también, pero están con una mayor separación, es decir, cada 1 centímetro. Y el máximo volumen que se puede insuflar es de 70 mililitros. Bien, ahora de acuerdo al tipo de catéter, nosotros una vez que vamos a realizar el procedimiento, como decía la doctora Giovanna, introducimos la sonda a través del esófago, siempre teniendo el cuidado de dejar por lo menos 2 centímetros, ¿no es cierto?, de la porción distal del catéter, ¿no es cierto?, en la cavidad gástrica. Y cuando nosotros hablamos o tenemos en cuenta o utilizamos el catéter de 8 centímetros, vamos a tener dos parámetros de determinaciones que son muy importantes, ¿no es cierto?, para la hora de evaluar, que una es el índice de distensibilidad, que es definido como la resistencia, ¿no es cierto?, que va a tener la pared luminar del órgano frente a una fuerza de distensión que va a ser dentro del balón, y después vamos a tener el máximo diámetro de la unión esófago-gástrica, o también otras determinaciones como la conocida área transversal, que es un diámetro interno, ¿no es cierto?, que vamos a ir teniendo determinación y valores, ¿no es cierto?, a lo largo del estudio, que eso evalúa el diámetro interno del balón con la presión intrabalón. Y por último, la compliance, ¿no es cierto?, que hace referencia básicamente al cambio que hay de volumen en respuesta, ¿no es cierto?, a un cambio de presión dentro del balón. Cuando usamos, ¿no es cierto?, la otra sonda de 16 centímetros, acá además de evaluar, ¿no es cierto?, la apertura de la unión esofagogástrica, del índice de distensibilidad y el máximo diámetro de la unión esofagogástrica, también esto va a permitir, ¿no es cierto?, como vemos en la figura de arriba, evaluar la actividad contráctil, ¿no es cierto?, que va a estar determinada por la peristalsis secundaria. Si bien, bueno, recién hablábamos del consenso de Dallas, es algo muy importante e interesante para, sobre todo, la población adulta, porque esto permite, ¿no es cierto?, un marco estandarizado global, ya que se habían juntado varios expertos a realizar este consenso, y habla básicamente sobre cómo lo vamos a realizar a este estudio, cómo se va a interpretar, y para que todos los que realicen este estudio en sus diferentes centros terminen hablando en un idioma universal que sea entendible, ¿no es cierto? Lo cierto es que, bueno, si bien existen parámetros de contracciones, no siempre está aplicado a pediatría, pero sí es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es lo normal. Y la presencia de estos RACs o contracción anteriogra repetitiva, o conocido como las reglas de los seis, ¿no es cierto? Más de seis contracciones anterioras consecutivas, aparición de más de seis, ¿no es cierto?, en un segmento axial, ¿no es cierto?, y con una cadencia, ¿no es cierto?, o una aparición simultánea, ¿no es cierto?, a lo largo del minuto, mientras hacemos el estudio, está definido como normal, y creo que eso es algo que a nosotros como pediatra al hacer el estudio ya nos da cierta tranquilidad, ¿no es cierto?, si encontramos, ¿no es cierto?, esta presencia de RACs. De acuerdo, como decía la doctora en su charla también, hoy por hoy el consenso de Dallas ya prácticamente está desarrollado para utilizar sonda de 16 centímetros, ¿no es cierto? La sonda de 16 centímetros, como vamos a ver acá, bueno, después de una endoscopía de alta calidad, ¿no es cierto? Una vez que posicionamos la sonda, tenemos que hacer la calibración previa a la colocación, ¿no es cierto? Y una vez que introducimos la sonda a nivel de esófago, esto vamos a ir, ¿no es cierto?, calibrando. Generalmente en esta sonda de 16 centímetros se empieza la calibración a partir de 50 mililitros, ¿no es cierto? Y bueno, permite la determinación del índice de distensibilidad, por ejemplo, a 60 mililitros, el máximo de la unión, por ejemplo, a 70 mililitros. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que realmente pasa en pediatría. Entonces, si hay algo que por ahí a mí particularmente me deja en claro lo del consenso de Dallas, es que, bueno, también para ellos, para la población adulta, está claro qué es definir normal hoy por hoy en un endoflip, qué es definir como algo patológico y cuál sería, ¿no es cierto?, el área gris.
¿sí? Entonces, bueno, básicamente después de analizar y charlarlo también con la doctora que tiene, bueno, mucha experiencia en lo que es EndoFlip, también lo que uno ve en la bibliografía, bueno, ve que existen diferencias con adultos y bueno, acá surge las primeras conclusiones, que bueno, que esto es la clasificación de Dallas, de por sí no se aplica de rutina en pediatría, ya que todavía no hay un protocolo estandarizado. Y bueno, compartimos que faltan más estudios para definir valores normales y de referencia y relevancia clínica en niños, ¿sí? Otra pregunta que por ahí nos solemos hacer o solemos hacer es si, bueno, si el EndoFlip a la larga va a terminar reemplazando a la manometría esofágica. Y bueno, si analizamos las principales características de cada método, vamos a ver que a la larga terminan siendo complementarios, ¿sí? Porque la manometría va a evaluar lo que es la presión, el estado tónico, mientras que el EndoFlip ve el área de sección transversal y ya la peristalsis secundaria. Cuando hablamos de manometría esofágica, sobre todo en pediatría, vemos que es un estudio que es invasivo, muchas veces en pacientes pequeños es dificultoso, existen multitragos, tos, ¿no es cierto?, arcadas, llantos, eso dificulta analizar adecuadamente, por ejemplo, una deglución, ¿no es cierto?, llegar a una conclusión definitiva. Entonces, en la manometría vamos a requerir la cooperación del paciente, mientras que el endoflip va a ser un procedimiento que uno lo hace bajo sedación con el paciente bajo anestesia, ¿no es cierto? Se lo puede hacer tranquilamente, ¿sí? Y bueno, no deja la manometría hoy por hoy de ser el gol estándar para el diagnóstico de los trastornos motores, pero sí también en ese área gris, que donde no es concluyente la manometría, también entra a jugar un papel importante el endoflip, ya que esto siempre va a evaluar la parte dinámica, ¿no es cierto? Y compliance en respuesta también a la distensión. Por lo tanto, bueno, esta respuesta sería como si la manometría va a reemplazar al endoflip, por el momento no, porque son métodos complementarios y cada uno aportan datos muy importantes que siendo complementarios nos dan mucha más información. Ahora bien, ¿cuáles por ahí son los principales desafíos en pediatría que nosotros vemos cotidianamente? Bueno, uno de ellos es que, bueno, no existen valores normales, tampoco existe un protocolo unificado de cómo hay que realizar el procedimiento, el estudio, hasta cuánto se insufla, por ejemplo. Sí hay series de casos, algunos reports que ahora vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cómo lo hacen ellos y bueno. Hoy por hoy no hay un protocolo unificado, ¿no es cierto? Estandarizado como la clasificación de Dallas para pediatría. Para nosotros, por ejemplo, también es muy importante cuando hacemos estos trabajos o este tipo de estudios en pacientes pediátricos contar con un equipo que esté capacitado. Nosotros en nuestro centro contamos con un grupo de anestesistas que son pediátricos y a partir de que se vio este artículo que fue publicado el año pasado, también empezamos a trabajar en estos protocolos, ¿no es cierto? Que son protocolos que en este caso, bueno, el artículo habla básicamente de un protocolo de pacientes con acalasia, ¿sí? Cómo hacer la preparación pre anestésica, ¿sí? Para evitar, sabemos que son pacientes que por ahí tienen riesgo de broncoaspiración, ¿no es cierto? Por el contenido. Entonces, todos los cuidados que se toman previos, ¿no es cierto?, al momento anestésico, cómo hacemos la anestesia, ¿sí? Siempre pacientes intubados, que hacemos también por ahí una secuencia rápida de inducción con propofol, ¿no es cierto?, con drogas, ¿no es cierto?, que sabemos que no va a afectar la motilidad, ¿no es cierto?, cómo nos manejamos durante el estudio, ¿sí? Y una vez que nosotros terminamos de hacer la endoscopía del endoflip, lo liberamos al anestesista para que después continúe con su tratamiento habitual. Pero me parece como que también es un trabajo muy importante y está muy bien desarrollado el protocolo como para hacerlo. De hecho, nosotros por ahí lo tomamos esto en cuenta para hacer nuestro protocolo también de trabajo cuando hacemos en población pediátrica. Lo que sí se vio en varios artículos que bueno que no va a afectar las métricas el propofol, el midazolam y el fentanilo, mientras que el óxido nítrico y el sevoflurano por ahí sí puede comprometer el movimiento de músculo, ¿no es cierto?, esofágico y alterar por ahí las métricas del endoflip. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Como veníamos diciendo recién, calibramos el catéter antes de iniciar el procedimiento, lo dejamos
Una vez que lo colocamos, ¿no es cierto?, el paciente intubado, bajo anestesia, lo dejamos 2 o 3 sensores ubicados en estómagos y posteriormente retiramos el endoscopio para empezar la medición. En cuanto a los protocolos, bueno, como recién decía la doctora en su charla anterior, existen varios protocolos que están descritos, pero bueno, son todos protocolos para adultos. En pediatría no hay una métrica o un volumen estándar, ¿no es cierto?, para ir haciendo las insuflaciones, pero sí nosotros lo que hacemos es un protocolo de insuflación escalonada, siguiendo, ¿no es cierto?, algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Que por ahí hay trabajos, por ejemplo, de Rachel Rosen, el doctor Garza, Samuel Nurco, y después una publicación en la JPGN también, de cómo lo van haciendo ellos a estos protocolos de insuflación escalonada, y tratamos de replicarlo nosotros. Hoy por hoy nosotros lo que hacemos es empezar, ¿no es cierto?, con una insuflación de 20 mililitros para confirmar, ¿no es cierto?, la posición, ver la típica imagen del reloj de arena, ¿no es cierto?, en la unión esófago-gástrica, y después, posteriormente, vamos incrementando nosotros de a 10 mililitros hasta llegar a 40 mililitros, ¿no es cierto?, en el caso del catéter de 8 centímetros, para identificar, ¿no es cierto?, el índice de distensibilidad. Nosotros particularmente esperamos 60 segundos y el volumen máximo ya básicamente, dependiendo de la edad del paciente, si son menores de 10 años, se puede elevar hasta 40 mililitros, en mayores de 10 años hasta 50 mililitros, pero bueno, siempre también teniendo en cuenta, no es que hay un valor fijo, sino que muchas veces si todavía nos queda duda, como es un estudio en tiempo real, ¿no es cierto?, que nosotros vamos visualizando en la gráfica en el momento, podemos saber, de acuerdo también a la presión que tiene el balón, si podemos seguir un poco más o no. ¿Sí? Pero bueno, en pediatría, por lo general, el punto de corte es no sobrepasarse de 50 milímetros de mercurio en la insuflación. ¿Sí? Dependiendo los trabajos, hay algunos que van haciendo incrementos de 10 mililitros en 10 mililitros. En el trabajo de Rachel Rosen, por ejemplo, ellos empiezan con 20 mililitros y después van haciendo cada 5 mililitros, ¿no es cierto? Y van esperando un determinado tiempo, o sea, van de 5 en 5 hasta, ¿no es cierto?, visualizar índice de distensibilidad y, ¿no es cierto?, y volumen máximo. Ahora, de acuerdo a la bibliografía, sí hay trabajos, ¿no es cierto?, donde empiezan a hablar ya sobre la utilidad, ¿no es cierto?, del EndoFlip en pacientes, por ejemplo, con esofagitis eosinofílica, en pacientes con acalasia o obstrucción de la unión esofagogástrica, que también evalúan por ahí ya en pacientes postquirúrgicos, aquellos que tienen funduplicatura, cirugía Heller, POEM, en aquellos pacientes con estenosis esofágica congénita también. Y hay algunos trabajos que ya están evaluando también lo que es el EndoFlip, por ejemplo, en estenosis pilórica, para evaluar resultados, por ejemplo, de toxina botulínica en los casos de gastroparesia, o estenosis colónica, que si bien está, EndoFlip colónico, que si bien está descripto, todavía no hay ningún trabajo que yo hago, por lo menos lo haya visto de estudios, ¿no es cierto?, que sea concluyente. Ahora bien, sobre la esofagitis eosinofílica, bueno, el EndoFlip en esta patología, como sabemos, bueno, no nos va a medir lo que es inflamación, ¿sí? Sino básicamente nos va a dar información de función y remodelación estructural, ¿sí? El índice de distensibilidad en estos pacientes va a ser por ahí el dato más importante porque me va a decir a mí qué tan rígido, ¿no es cierto?, o qué tan elástico está ese esófago, ¿sí? Si tenemos un índice de distensibilidad bajo, me habla que posiblemente sea un esófago rígido, que el paciente tenga ya un compromiso fibrótico, ¿no es cierto? Incluso si la mucosa se ve normal después del tratamiento, ¿sí? Una excepción, algo para decirlo, que bueno, que en pediatría por lo general no es lo más frecuente ver los casos de fibroestenosante, sino más bien inflamatorios, ¿sí? Entonces por ahí ahora vamos a ver en qué paciente lo pedimos, ¿sí? Por ahí el otro dato de importancia que me da el EndoFlip en los pacientes con esofagitis eosinofílica, por ahí son el diámetro máximo de apertura. Esto me puede ayudar a identificar, ¿no es cierto?, el área de la estenosis que pueden pasar desapercibida, por ejemplo, en una endoscopía, ¿sí? Eh, ya que el balón, bueno, va a expandir el esófago uniformemente. Y después, por último, la respuesta contráctil, es decir, la panometría. Esto me va a dar un mapa topográfico, ¿no es cierto?, de cómo responde el esófago ante la distensión.
En los casos de la esofagitis eosinofílica avanzada, vamos a ver patrones de motilidad alterado, ¿no es cierto? Y esto podría por ahí ser característico de pacientes que cursan con disfagia, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, o a pesar de que en la anatomía patológica tienen biopsias, ¿no es cierto?, con eosinófilos. Entonces, ¿a qué pacientes por ahí indicaríamos, ¿no es cierto?, el EndoFlip? Nosotros, por lo general, no, lo que se revé en la literatura también no son indicaciones de rutina. Sí estaría indicado en aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, disfagia persistente, que tienen, por ejemplo, remisión histológica, que persiste el paciente con disfagia o atascamiento. Entonces, acá lo que ya buscamos es una fibrosis submucosa. También para evaluar lo que llamamos la estenosis invisible, que bueno, muchas veces en la guía de esofagitis eosinofílica en pediatría vemos que por ahí esta estenosis puede ser no visible mediante endoscopía, pero pueden ser visibles mediante estudios radiológicos. Bueno, esto hoy por hoy se puede o podría reemplazar en algún punto el estudio radiológico, que es mediante radiación, ¿no es cierto? Y podría hacerse este estudio para evaluar, ¿no es cierto?, a la altura o a qué nivel podría haber una estenosis, ¿no es cierto? Y también, bueno, sirve, como decían recién, para monitoreo de dilatación, ¿sí? Si el paciente tiene una estenosis, uno puede hacer un endoflip para ver el índice de distensibilidad predilatación y después controlar, ¿no es cierto?, el índice de distensibilidad postdilatación y así establecer, ¿no es cierto?, permitir un pronóstico, ¿no es cierto?, en estos pacientes. También es similar la técnica, pero tienen sus diferencias, lo que llamamos el ESOFLIP, ¿sí? El ESOFLIP también es un estudio, es un catéter que tiene otra textura que se utiliza para dilatar, ¿no es cierto?, esófago, pero también utiliza la misma técnica, es una planometría de impedancia que también se ve en tiempo real cómo uno lo va dilatando. Entonces, en la esofagitis eosinofílica, el endoflip nos puede ayudar a decir qué tan funcional está el esófago hoy, ¿no es cierto? Y cuánto riesgo por ahí de impacto tiene el día de mañana, ¿no es cierto? Se vio en varios estudios también que existe correlación inversa entre lo que es el score endoscópico de referencia, ¿no es cierto? Y el índice de distensibilidad, es decir, cuando tenemos un RF score muy alto, lo más probable es que el índice de distensibilidad sea mucho más bajo, ¿no es cierto? Que sea patológico, alto riesgo, ¿no es cierto?, que el paciente ya tenga un compromiso fibroestenótico. En aquellos pacientes, por ejemplo, que puedan llegar a tener, por ejemplo, baja distensibilidad, por ejemplo, menos de 2 o 2,5 milímetros de mercurio, eso ya nos está hablando que es un esófago en riesgo, ¿no es cierto?, independientemente del conteo eosinófilo y que posiblemente tenga ya un compromiso fibrótico submucoso. Otros, otros otras patologías donde se puede aplicar, por ejemplo, el endoflip, son las estenosis esofágicas. Acá también en las estenosis esofágicas, me va a dar un mapeo, ¿no es cierto?, topográfico de los diámetros del esófago, ¿no es cierto? Me va a permitir localizar dónde está el sitio de estenosis, por ejemplo, y si la estenosis es muy pequeña, ¿no es cierto?, me puede dar hasta información de si hay posibilidad de que pase o no pase, ¿no es cierto?, el endoscopio. En cuanto a la reserva de distensibilidad, también me va a hablar de qué tan rígido, ¿no es cierto?, es esta cicatriz. Me puede predecir también incluso si una estenosis puede responder bien o no a una dilatación simple, o en el caso de estenosis refractaria, si esta distensibilidad no mejora, ¿no es cierto?, si es momento de cambiar a otro tipo de tratamiento. Pero bueno, siempre por ahí el endoflip en este caso por ahí permite evaluar lo que se llama por ahí métrica del éxito en dilatación, que por ahí, bueno, en vez de dilatar a ciegas, como en el caso de los balones CRE, por ejemplo, que uno lo hace bajo radiación, o en esta dilatación permitiría, ¿no es cierto?, que el experto mida, ¿no es cierto?, el índice de distensibilidad y bueno, si el índice de distensibilidad no mejora posterior a la dilatación, bueno, hay una alta tasa de recurrencia, ¿no es cierto?, de esta estenosis. Entonces, ¿en quién por ahí estaría indicado hacer el endoflip? Por ahí en pacientes que son con diagnóstico de atresia de esófago, postquirúrgico, bueno,
acá vamos a utilizar, ¿no es cierto?, el endoflip para evaluar la estenosis y la anastomosis, para detectar si la zona de la unión es elástica o desarrolla una estenosis antes que el chico empiece con los síntomas, ¿no es cierto? Acá, bueno, la limitante, por un lado, es la edad, porque sabemos que los niños operados de estenosis, de atresia de esófago, desarrollan estenosis, ¿no es cierto?, los primeros 2 años de vida. Bueno, entonces, por ahí la limitante muchas veces es la edad, pero por el tamaño del catéter, tamaño del paciente, ¿no es cierto? Habría un rol del ESOFLIP. De hecho por ahí hay trabajos también publicados de serie de casos donde se utiliza incluso el ENDOFLIP en pacientes menores de 5 años, y hay un paciente, está escrito un paciente de 1 mes donde fue utilizado también el ENDOFLIP, y concluyen que es seguro, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que bueno, la edad muchas veces en estos casos repercute, ¿no es cierto?, al momento de decidir si utilizar o no el ENDOFLIP. En el caso de la estenosis refractaria, por ejemplo, también podría utilizarse el ENDOFLIP, como decíamos recién, en aquellos pacientes que no es posible mantener, ¿no es cierto?, una luz esofágica adecuada. Puede ayudar, ¿no es cierto?, a decidir, ¿no es cierto?, si es el momento adecuado para cambiar estrategia terapéutica, ya que el índice de distensibilidad siempre va a recaer posterior a la dilatación. Y acá podríamos hablar ya de otro tratamiento como inyección con corticoide o mitomicina C. En cuanto, bueno, este es un trabajo muy interesante, que evalúa, ¿no es cierto?, la utilización de lo que es la sonda EndoFlip en el manejo de los trastornos, ¿no es cierto?, motores esofágicos en pediatría. Son estudios retrospectivos, ¿no es cierto?, realizados en Canadá, donde fueron tomados en cuenta 19 pacientes con una edad media, ¿no es cierto?, de 16 años. Y que bueno, acá lo interesante es que esto, más allá de las patologías en las que ellos utilizaron, pero acá lo que hace es básicamente mostrarnos, ¿no es cierto?, que es posible hacer una diferencia entre aquellos pacientes que presentan disfagia relacionada a una obstrucción esofágica, como aquellos pacientes con una acalasia, de aquellos que tienen disfagia sin un trastorno mayor de la motilidad, ¿no es cierto? Y que muchas veces en estos pacientes lleva a un cambio en el manejo, ¿no es cierto?, terapéutico en hasta un 47%. En este trabajo, por ejemplo, ellos proponen, ¿no es cierto?, a diferencia del de Rosen, llenar también el balón del EndoFlip con un volumen entre 20 y 30 mililitros. Ellos utilizaron el catéter de 8 centímetros, el 325, y ya en mayores de 10 años utilizan hasta 40, 50 o 60 mililitros, siempre y cuando la presión del balón no sea mayor de 50 milímetros de mercurio. Hoy por hoy, nosotros, el único estudio por ahí que es tomado en cuenta como valor de normalidad por el momento, está publicado en un trabajo de Rachel Rosen, ¿no es cierto? Ese es también un artículo interesante. Ellos tuvieron como objetivo evaluar el rol del endoflip, ¿no es cierto?, de pacientes sintomáticos por funduplicatura, ¿no es cierto?, y compararlo con la manometría esofágica. Tomaron 34 pacientes pediátricos, de ellos 21 pacientes tenían antecedentes fundoplicatura, 6 pacientes tenían acalasia y 7 pacientes fueron asumidos como controles. Claramente en pediatría tomar estudios en pacientes sanos no está permitido, entonces estos controles eran pacientes sintomáticos que fueron derivados, ¿no es cierto?, para estudios de dolor de pecho, disfagia y regurgitación. Entonces ellos, bueno, tomaron como punto de corte un índice de distensibilidad mayor de 2,8 como normal, que son los datos, ¿no es cierto?, tomados de pacientes con acalasia, y también tomaron en estos controles en cuenta, ¿no es cierto?, si el paciente tenía manometría esofágica con un IRP y peristalsis normales, y también haber descartado síntomas no concluyentes con obstrucción o trastorno de la motilidad. Entonces, bueno, es un punto de corte interesante que a partir de eso nos permite, ¿no es cierto?, a nosotros en pediatría a decir, bueno, a partir de este valor puede ser tomado como normal, o por debajo de este valor es una alerta y puede ser interpretado como patológico. En este trabajo también, la utilidad del EndoFlip, por ejemplo, en pacientes con diagnóstico de acalasia, también, como decía la doctora, qué información nos aporta, ¿no es cierto?, este estudio. Bueno, el gol estándar va a ser el índice de distensibilidad, porque como decíamos recién, nuestro punto de corte por ahí es 2,8, que bueno, todo lo que esté por debajo de 2,8 es bajo, pero
O sea, en estos pacientes generalmente con diagnóstico reciente de acalasia, que no fueron sometidos a dilatación previa, por ejemplo, y que lo estamos evaluando por primera vez, es muy probable que encontremos valores, ¿no es cierto?, menor a 2, ¿no es cierto? Y esto es muy sugestivo, ¿no es cierto?, que sea una acalasia o un trastorno de obstrucción al flujo de salida. El diámetro, ¿no es cierto?, en acalasia muchas veces puede ser muy reducido, menor a 6, 8 milímetros. Y bueno, en cuanto a los patrones de respuesta contráctil en la panometría, esto también, de acuerdo a la evolución de la acalasia, nos va a clasificar cómo reacciona el cuerpo del esófago a la distensión. Ahora bien, ¿en quién hacemos nosotros el endoflip? Bueno, una de las indicaciones son aquellos, como decía la doctora, aquellos pacientes que tienen dudas diagnósticas o una acalasia oculta, ¿sí? Es decir, aquellos pacientes que tienen síntomas de acalasia, pero también tienen una manometría normal o no concluyente, pero la sospecha clínica sigue siendo alta. Entonces, muchas veces el endoflip permite detectar, ¿no es cierto?, estas obstrucciones que por ahí la manometría esofágica de alta resolución no. También nosotros lo utilizamos, por ejemplo, en la evaluación intraoperatoria del POEM o de la cirugía de Heller, ¿sí? Nosotros básicamente acá tenemos mucha experiencia en lo que es cirugía de POEM. Tenemos aproximadamente 9, 10 pacientes pediátricos en seguimiento que fueron sometidos a esta cirugía, ¿no es cierto? Y nosotros siempre hacemos la evaluación prequirúrgica durante la cirugía, ¿no es cierto?, del POEM para medir, ¿no es cierto?, el índice de distensibilidad previo, durante el corte y posterior a la miotomía, ¿no es cierto? Eso tiene como objetivo, ¿no es cierto?, asegurar que la miotomía va a ser exitosa. ¿Por qué? Porque está demostrado, ¿no es cierto?, en varios trabajos también pediátricos que el índice de distensibilidad posterior mayor de 6 también evita que el paciente siga con disfagia, pero también buscamos que esté en ese rango, ¿sí? Un valor de 6, 7, porque sabemos que si el índice de distensibilidad, esto es válido para adulto y pediátrico, es mayor a 9, hay mayor incidencia también de reflujo, ¿sí? Entonces nos permite guiar fisiológicamente hasta dónde hacer la miotomía. En el caso de los post-tratamientos, por ejemplo, en estos pacientes post POEM, en los casos de que haya pacientes, por ejemplo, que vuelven a tener síntomas meses o años después de una de estas cirugías, también nos va a ayudar a distinguir si el problema es que la miotomía fue insuficiente, si hay una recaída o si hay un problema, ¿no es cierto?, de falta de peristalsis esofágica. Y un punto no menor es que, bueno, hay niños, por ejemplo, que no toleran la manometría, ¿sí? Porque son pequeños, tienen tos, tienen arcadas, náuseas, es muy molesto, ¿no es cierto?, por ahí para los chicos. Entonces, el endoflip, al ser un procedimiento que uno lo hace bajo anestesia, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces es ideal para estos niños que no toleran, ¿no es cierto?, la colocación de sonda de manometría despierto. Entonces, en acalasia, el EndoFlip básicamente nos va a permitir personalizar, ¿no es cierto?, la cirugía en el tiempo real. Entonces, muchas veces pasamos de cortar, ¿no es cierto?, una medida estándar que hacíamos hacia esófago y una medida estándar hacia estómago, a cortar con este instrumento, ¿no es cierto?, hasta que el esfínter sea fisiológicamente funcional. Ahora bien, bueno, para ir terminando, existe mucha bibliografía, cada vez va apareciendo más bibliografía sobre la utilización, ¿no es cierto?, de lo que es EndoFlip en la población pediátrica. Vemos incluso que es seguro en chicos menores de 5 años, la utilización, por ejemplo, en píloro, en esofagitis sinofílica. Hay también series de casos de dilatación con el ESOFLIP y el EndoFlip, ¿no es cierto?, en pacientes con estenosis. Entonces, creo que en la población pediátrica, si bien se están haciendo trabajos para tratar de normatizar o para tratar de llegar a un valor normal, seguimos haciendo nuestra casuística de a poco, guiándonos en base a los trabajos y valores de referencia que usan en otros centros del exterior. Y bueno, hay bibliografía. Y bueno, para ir terminando, como conclusión, para decir que, bueno, que el endoflip es una técnica aplicable a pediatría hoy por hoy, es segura, es mínimamente invasiva, permite evaluar los trastornos de motilidad esofágica, guiar intervención terapéutica como la miotomía, dilatación, evaluar estenosis, monitorizar remodelación en la esofagitis eosinofílica. Tiene la ventaja que al ser bajo sedación no requiere la cooperación del paciente, cosa que por ahí
recordando que vamos a necesitar en el caso de manometría esofágica de alta resolución. Y bueno, por ahí, teniendo en cuenta por ahí lo que dice la clasificación de Dallas, nosotros si tenemos un paciente pediátrico con RACs normales, si tenemos un índice de distensibilidad normal, la verdad que es poco probable que este paciente tenga un trastorno motor mayor, ¿no es cierto?, de acuerdo al consenso de Dallas. Así que en algún punto evitaría también la manometría, ¿no es cierto?, en este paciente que sería algo más invasivo. Y bueno, si bien por el momento no existen valores normales o protocolos estandarizados, ya existen avances en él. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado la charla. Gracias, Gabriel. Bueno, muy interesantes sus charlas. Bueno, yo tengo algunas consideraciones para comentarles, algunas técnicas y otras más relacionadas con el uso y la utilidad. Sí, Giovanna, decime. Marcelita, no, una cosa porque varios me están mandando mensajes y me dice que los sacó del Zoom. No, no sé si está nuestro técnico acá de Zoom y puede ver ese tema. Me están Ok. mandando, bueno, son de otros países los que me están mandando. Y un argentino dice que si estábamos con Zoom público, claro que no. Pero bueno, te cuento que varios se salieron por eso. Acá me están reclamando por chat, ¿sabes? Eso nomás quería Ok. decir, por si pueden hacer algo. Eso nomás. Gracias y disculpame, Marce. No, por favor. Bueno, lo primero que empiezo por la última diapositiva de Gabriel. Parece como que me da la sensación que acá en Latinoamérica estamos como en una dirección bastante opuesta a todo lo bonito que expone este consenso de Dallas. Por un lado tenemos, como decía Gabriel, un índice de distensibilidad por endoflip normal, con contracciones anterógradas repetitivas, prácticamente descarta en cualquier paciente la probabilidad de que exista un trastorno motor. Y por el otro lado, un trastorno obstructivo con ausencia de contractilidad casi confirma el diagnóstico de una calasia. Y al flip le quedan todos estos trastornos espásticos para, para seguir con una manometría. Para los estadounidenses, prácticamente ya esos dos extremos evitarían la realización de una manometría. Y hacen el endoflip al momento de la endoscopía de calidad, como decían ustedes. Para nosotros es al revés. Nosotros hacemos manometrías en todos los pacientes y tratamos de desempatar en los que nos quedan inconclusos el pedido del endoflip. Creo que estamos viviendo realidades diferentes, no sé qué les parece a ustedes, quizás ustedes que tienen la tecnología encuentren un poco esto que yo les digo quizás menos llamativo, pero bueno, yo escuchando a Carson y a Pandolfino, para ellos es todo muy sencillo, ¿no? Ahora es quienes no tienen que someterse a la realización de una manometría, que es este procedimiento tan incómodo. ¿Qué opinan sobre esto? Gaby, ¿la contesto? Sí, Bueno, sí, sí. mira, primero te cuento en realidad este algoritmo diagnóstico ya está hecho. Eh, Muchas veces uno, si tenemos un diagnóstico como vimos, ¿sí? Hay una predicción de trastorno de acalasias, subtipos de acalasia por endoflip, ¿sí? Con respecto a la manometría. Así todo, la recomendación es que igual hagamos manometría. ¿Se entiende? O sea, yo te hablo de sus unidades. Pandolfino, Carson, ¿sí? Que lo tienen disponible en sus unidades. Bueno, ellos igual sugieren hacer la manometría, ¿sí? O sea, eso que quede claro, diríamos, si son estudios complementarios. Y bueno, sí, es cierto que vivimos realidades diferentes, pero también en su momento nos costó traer a nuestros países latinoamericanos la manometría esofágica de alta resolución, pero nos hizo la gran diferencia. Yo creo que el cambio va para todos, es algo que se está introduciendo y si yo te tiro algo positivo con respecto a la experiencia que estoy teniendo, también tengo otro colega
que es el doctor Jorge Olmos del Hospital de Clínicas, que siempre charlamos porque él también lo tiene disponible, y otros que es cierto, no somos muchos en Latinoamérica, pero sí lo tenemos, te acorta tiempos, Marce. Eso es lo que siento, nos acorta tiempo, porque realmente que venga un paciente con dificultad para tragar, yo ya sé que me lo derivan, Giovanna, te lo mando, mira, no es mi paciente, pero me lo mandan, dice disfagia, ¿sí? Si yo tengo la disponibilidad, ¿sí? Obviamente hay que ver, acá entramos, la obra social y todo lo que ya sabemos, ¿cierto? Que por ahí pienso que va por ahí tu comentario, y que es cierto y que es nuestra realidad, pero la verdad que no es lo mismo para mí hoy en día definir un paciente en sala de endoscopía que antes de que yo tenga esto. Me acorta, y encima como tenemos mucha derivación nosotros de otros países, ustedes saben que Misiones está enfrente a Paraguay y Brasil y se vienen de otros países también, la verdad que me resuelve mucho, nos resuelve mucho, te acorta tiempos. Entonces, creo que es cuestión de tiempo, ¿sí? Como todo, en algún momento los precios, las competencias que van saliendo, otras marcas, hacen que cada vez se vuelva más accesible para países latinoamericanos. Pero es lo que se viene, y yo creo que ya están las guías porque realmente tienen esta misma devolución que te estoy dando. No sé, Gabriel, si querés aportar algo. Sí, En yo pediatría ni creo que un hablar. poco... sí, en pediatría, bueno, uno siempre trata de ser por ahí lo menos invasivo posible. Es cierto que uno está trabajando con chicos, ¿no es cierto? Atrás también está la familia. Es cierto que por ahí cuando uno lo ve con otros ojos, el hecho de usar, por ejemplo, esta tecnología, ¿no es cierto? Siempre que esté disponible por ahí en un paciente en quirófano, es buenísimo, porque por un lado ya, si una paciente, por ejemplo, con acalasia, que por ahí nos pasa acá pediátrica, nosotros ya hacemos la endoscopía. En la endoscopía vemos que tiene, por ejemplo, un esófago dilatado, que también siempre es complementario, no es que nos olvidamos de lo que son el esofagograma y los otros estudios, ¿no es cierto? Pero bueno, acá ya permite, por ejemplo, hacer el endoflip. Vemos que él tiene un patrón, por ejemplo, muy compatible con acalasia, ya hasta tenemos la posibilidad, si se quiere, de hacer hasta el esoflip, que es una dilatación en un paciente que se lo hace en el mismo procedimiento endoscópico, se le da un calibre o se lo puede dilatar incluso con un balón de acalasia y volver a controlar en el momento si la dilatación fue efectiva, por ejemplo. Entonces, como que es una herramienta por ahí, que tiene su lado, muy bueno, y que sobre todo para los chicos creo que es algo, novedoso, y bueno, que aporta también su información. Por ahí nosotros incluso, nos ha pasado por ahí que son pacientes que no toleran la colocación, por ejemplo, de la sonda de manometría. Esto, bueno, por ahí tengo la suerte, la doctora tiene mucha experiencia en esto también en lo que es endoscopía. Llegamos incluso a hablar con los padres, a hacer la colocación de la sonda, por ejemplo, de manometría vía endoscópica. Eso incluso en el curso del año pasado también pasó con un paciente adulto. Costaba, se lo pasó vía endoscópica, y bueno, el paciente sale después de la sedación con la sonda ya colocada, lo tolera de otra manera. Por ahí es cierto que también en pediatría muchas veces el análisis de la manometría depende mucho también de la colaboración del paciente, no es como el adulto. Acá puede pasar que el chico tose, llora, está inquieto, se mueve. Entonces eso también dificulta después hacer un diagnóstico correcto, ¿no es cierto?, con la manometría. Y bueno, son todos métodos complementarios, desde la clínica hasta el EDGAR Score, pasando por el esofagograma, los datos que nos dé el endoflip, los datos que nos dé la manometría, es todo complementario, porque no dejamos de pensar que el tratamiento o la respuesta terapéutica se lo estamos dando a un niño. Bien. Giovanna, ¿qué utilidad has encontrado en la detección de estenosis inadvertidas en una endoscopía, a pesar de ser una endoscopía de calidad, al momento de usar el endoflip? Si encontrás una estenosis que no pudiste advertir endoscópicamente, con endoflip, ¿eso te hace cambiar la conducta y te permite dilatar en el mismo momento? Y la segunda, que va un poco ligada, es la duda si vos tenés una estenosis que no es franqueable a través de endoscopía, si el calibre del catéter te permite, hasta qué diámetro te permite transponer una estenosis, y hacer una dilatación segura. Sí,
Bueno, yo imagino que estás hablando de las esofagitis eosinofílicas, la etapa fibrótica, ¿no? Algo de lo que ya Sí, contó Gabriel, un poquito exacto. de las estenosis inadvertidas. Sí, la verdad es que nosotros, yo tengo derivación, sobre todo tengo mucha derivación de Paraguay. En este momento nos está escuchando un doctor que me deriva y de hecho ahora tenemos una la otra semana, pero sí dilatamos pacientes. De hecho, son pacientes que por lo general ellos intentan dilatar una y otra vez y ustedes saben que el problema con las dilataciones sin poder medir, diríamos, es el riesgo de la perforación, ¿sí? Entonces, por ahí, los doctores que me derivan son doctores que ya intentaron ellos, que son muy buenos endoscopistas terapéuticos, que ya intentaron. Entonces, mirá, yo va, te mando porque no responde el tratamiento farmacológico, estoy trabado acá, ¿viste? Si no le saco esta estenosis, no avanza y bueno. La verdad es que la experiencia es buena, es buena. Eh, si vos ahora no tenemos disponibles el ESOFLIP. Sí, quiero contarte, no hay más disponible acá en nuestro país, así que dejamos, ya no lo venden más. ¿Desde qué fecha del año pasado, Gaby? No sé, Y son más sí, de 6 meses. prácticamente todo el... Sí, sí, sí. O Más de sea, seis meses prácticamente el año pasado, mínimamente. sí. Sí, se discontinuó la sonda. Nosotros decimos no, porque nosotros que la verdad es que sí, sí nos gustaba utilizarlo y tenemos, hoy por hoy ya no estamos haciendo por ese motivo, ¿sí? Nos quedó lo que nos quedó en stock, pero no tenemos, diríamos, para continuar esto, ¿no? En pediatría nos gusta por el tema de que podés calibrar el tema este de la respuesta en milímetros, cómo te va respondiendo. Si bien yo la verdad que dilataciones hice millones y no utilicé el ESOFLIP. Hoy yo endoscópicamente no me hace falta un ESOFLIP para saber si dilato bien o no, ¿ok? O sea, yo no sé si va por ahí. Digo que es una muy buena herramienta, pero en un endoscopista entrenado por ahí el resultado es el mismo. Particularmente en esofagitis eosinofílica fibrótica, sí me gusta. He tratado con mucho éxito las que son cortas y distales. Eh, Me permitió tener un control en el mismo momento y es como que te animás un poquitito más. ¿Sí? Entonces, por ahí llegás a un volumen más alto en las primeras sesiones que por ahí sin un control no lo harías. ¿Sí? Ese sería el aporte. Bien, No y sé la si otra respondió tu pregunta, pregunta. sí, la otra pregunta era, cuando tenés una estenosis que no podés pasar con endoscopía, ¿cuál es el diámetro que te permite pasar el catéter del EndoFlip? Si por ahí Sí, no tenés un entiendo. esofagograma que te muestre cuán larga es la estenosis, ¿te sirve para eso y hasta qué diámetro te permite No. pasar la sonda? Sí, no, hasta 2 milímetros, más de 2 milímetros, pero fundamentalmente la verdad es que nosotros seguimos usando la radiología para esto, todos, creo que todos, todos realmente, y no sé si me sirve para medir el sector de la estenosis, no sé Ok, si yo ya entro para hacer, no uso para hacer diagnóstico de ok, estenosis, no, no, bien, bien, esa Endoflip era para la hacer diagnóstico de pregunta. estenosis, no, Sí, 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 exacto. Bueno, algunas Marce, preguntas técnicas, hay sí, antes de preguntas, pasar a las preguntas del público, sí, unas de las alteraciones que puede haber es el movimiento del catéter. ¿Cómo lo medís vos para que quede justo en la unión sí, gastroesofágica? ¿Lo sí. marcás? ¿Lo medís con endoscopía? ¿Tenés a alguien que está sosteniéndolo? ¿Cómo haces para que Sí. no se deslice de ahí? Sí, vos sabés, Marce, que ya tenemos tantos casos hechos con el doctor Verón y con el equipo ahí, que nosotros miramos la pantalla, directamente miramos la pantalla de planimetría buscando el reloj de arena. Ya ni siquiera miramos salvo que se mueva mucho, que perdamos la imagen, ¿viste? Pero la realidad es que miramos directamente la pantalla. Sí tenemos un asistente que nos hace todo directamente, la práctica que tiene, que vos lo conociste el año pasado. O sea, el equipo que fue, que es Gustavo, que la verdad es que me ayuda en los POEN, a todos en la sala, que seguramente que nos debe estar escuchando también. Y la verdad es que él hace todo, pero y lo tiene. Sí tiene la sonda,
la tiene para porque uno por ahí está muy copado, estamos mirando a ver el índice, no, administramos esto, vamos a la pantalla, viste que son dos pantallitas, tenés una, la grande que es la digital, la pantalla más grande que vos podés ir modificando, viendo, y la verdad es que sí jugamos mucho, estamos muy atentos ahí a la respuesta, por eso te decía, también nos tomamos nuestro tiempo en ver, en esperar, viste, que dibuje correctamente el patrón de respuesta contráctil en cada volumen que vamos administrando de manera secuencial. Pero sí tenemos a alguien que por lo general nos sujeta, pero una vez que la imagen en la pantalla de planimetría es súper clara, es súper clara. Entonces, si vos tenés ahí esa imagen, es más que suficiente. Bien. Una pregunta que tiene Gabriel, que me pareció muy interesante que nos hizo acá, es ¿en qué te cambió o en qué les cambió a ustedes el EndoFlip? Él nos preguntó un caso clínico donde les cambió diagnóstico y tratamiento. Y siendo más generales, ¿en qué dirían, ay, esto me salva? Ujú. Bien, por Bien. ahí creo que son esos casos por ahí de donde estamos en los grises, por ejemplo, sobre todo estos casos de acalasia no concluida, ¿sí? O pacientes, como decía hoy, que tienen sintomatología de acalasia, por ahí tienen un retardo en el vaciamiento esofágico, la manometría, me da un IRP normal. En esos casos yo creo que por ahí el EndoFlip puede darnos ese cambio, ¿no es cierto?, en el paradigma también para descartar, ¿no es cierto?, realmente si es una acalasia por ahí incipiente o si es una obstrucción funcional al tracto de salida. Yo creo que hoy por hoy eso por ahí lo principal. Paciente por ahí con esofagitis eosinofílica. Tuvimos un solo paciente, no tenemos por ahí mucha casuística. Como decía hoy, no es lo más frecuente la variante fibroestenótica en pediatría, por ahí más la parte inflamatoria, pero sí está muy asociado, por ejemplo, el hallazgo de índice de distensibilidad por ahí bajo, ya de pacientes que tienen, por ejemplo, anillos o fibrosis marcada, ¿no es cierto? Ujú. Sí, Bien. yo quiero hacer un aportecito ahí por ahí si le respondo a Gabriel Solsi. Bueno, la verdad, me mandaban mucho para que yo opere obstrucción funcional al tracto de salida de la unión esofagástrica, ¿no? Y nada, tendría que estar muy, muy segura del diagnóstico. Realmente bien, tenía una buena manometría, viste, yo siempre cuando me dirían a los pacientes por ahí los reevalúo, ¿no? Clínicamente, si no tienen biopsia para esofagitis eosinofílica, le tomo biopsia para esofagitis eosinofílica, le hago el tránsito esofágico cronometrado, y bueno, tuve varios pacientes, sobre todo post-COVID, ¿no? Que mucho es más, tuve una casuística súper alta de pacientes que tuvieron dos o tres COVID, ¿no? Y empezaron con disfagia importante. Bueno, nada, como somos muy poquitos nosotros los neurogastros, entonces el paciente va por todos lados hasta que caen, ¿no? Y la paciente una disfagia súper sintomática, pérdida de peso, todo, ya me derivan con manometría. Le hago un tránsito, el tránsito me dio un enlentecido, pero vaciaba todo a los 2 minutos, nada. Y la paciente es súper sintomática. Bueno, le hago la endoscopía, le tomo biopsia para esofagitis eosinofílica porque no se la habían tomado. eh, y la verdad es que a mí, ¿en qué me cambia y que yo me siento segura? Porque realmente no puedes hacer un poem si no estás sumamente segura. Entonces, bueno, nada, la verdad es que el endoflip me ayuda muchísimo. Le hago el endoflip, termino de definir, digo, no, tiene un índice de distensibilidad de 0,8, menos de 1, un diámetro de 12. Entonces, bueno, la verdad es que me da mucha seguridad y le hago el poem y lo controlo durante la verdad es que te cambia mucho, me da mucha seguridad. Para uno que son diagnósticos, como dice, ¿no? Que si bien tiene una tasa de efectividad con el POEN del 95%, es altísimo eso, ¿no? De igual manera, todo nuestro equipo insiste mucho en el diagnóstico. Otras cosas también que me han cambiado, que realmente me ha cambiado. Por ejemplo, Giovanna, te mando el paciente, la verdad es que no nos llegan muchos vírgenes a nosotros. Post-Heller, ya tiene post y así vienen.
Y por ahí yo digo, bueno, espera, voy a ver si realmente es la unión esófago-gástrica, tiene dos miotomía, o es simplemente la peristalsis del esófago, o es un dólico mega y se va a beneficiar con una esófagoplastía, un pope, por ejemplo, y no volver a tocar el esfínter. Nada, ¿qué pasa? Vos le haces el tránsito esofágico, es no vacía, no tiene vaciamiento, pero sin embargo yo pude ver, no vacía porque tiene una deformación total del esófago, entonces el contraste queda en los codos, pero resulta que yo le hago el endoflip y tiene un índice de extensibilidad totalmente normal. ¿Tá? Entonces, en eso también me ayuda a definir y decir, no, pará, ¿sabes qué? Una remiotomía no, porque en este caso la disfagia es por la peristalsis del cuerpo del esófago y porque quizás le tendría que cerrar los codos con una sutura mecánica, hacer un pope, que es lo que se usa ahora, ¿sí? Que este año lo vamos a presentar acá en nuestro curso, acá en Misiones. Eh, Esa es la realidad. Entonces, la verdad es que a mí me ayuda a definir muchísimo. ¿Sí? Porque realmente nosotros discutimos los pacientes, y no es, y pensamos los pacientes. Y si me permitís, acá yo le quiero contestar a Laurita Solé, que me parece re importante la pregunta que puso en el chat ahí, rapidito, es no, Lauri, no puedo definir con EndoFlip la altura del segmento espástico y soy súper obsesiva. Te juro que me agarro la manometría, no me sirve el EndoFlip para eso. No me sirve. Yo agarro, mido, miro realmente hasta dónde tengo que cortar, me voy 2 o 3 centímetros por encima. No me da, no me Perfecto. aporta eso, no, no. Es por eso, como te decía, y fuimos francos hoy, o sea, hacemos endoflip, ¿nos acorta tiempo? Sí, nos acorta tiempo. Pero después terminás redefiniendo con la manometría si es que empezaste por el endoflip. Eso nomás quiero aclarar. Claro, claro, Sí, Sí, perfecto. sí, además, un Sí, sí, poco lo que decías recién de esto del índice de distensibilidad, creo que sí. todo ese grupo de pacientes con síndromes de obstrucciones al tracto de salida esófago gástrico que finalmente les es el endoflip y tienen un índice de distensibilidad normal, ya no tenés que someterlos, ya está probado que esos pacientes no tenés que someterlos a terapias, digamos, invasivas, Invasivas, destructivas de alguna manera, ¿no? claro, Del músculo. Entonces, bueno, creo que ahí hace una gran diferencia, ¿no? Tener total. el endoflip. me quedaron Eh, dos preguntitas. Sí, Eh, Laura, esa pregunta, si querés repetila, ya que estamos con acalasia, la del pero, esófago irritado. no, bueno, porque esa la contestó perfecto, era lo que me parecía que era importante aclarar, que en una calasia tipo 3 si el FIP daba una idea de hasta dónde No, no, realizar el POEM, pero no. la pregunta es si cuando un esófago es sigmoideo y tiene demasiados codos, No, si se esa puede es la ver otra. interrumpida o pueden arrojar datos erróneos, tanto el inflado del balón como el posicionamiento del balón en la aguja, que me pareció muy interesante Sí, tu consulta. fueron varias preguntas que hice. Una, voy leyendo. En una calasia tipo 1 con esófago sigmoideo, ¿puede ocurrir que posicionemos mal el balón y me dé mediciones erróneas? Sí, puede ocurrir, pero ¿qué pasa? Como justamente vos tenés la herramienta endoscópica, entonces no hay problema. O sea, yo la reposiciono. Eso es lo bueno de hacer bajo endoscopía. Nos pasó, ¿eh? Nos pasó. Nos pasó. Es imposible que no te pase si con Pero no, no hay Es manera. porque, Entonces, y aparte a veces este segmento es tan pequeño sí, frente claro. a esos codos que son Sí, tan horizontales. sí, Bien, la otra pregunta es, ¿viste que a veces coexiste la hernia de hiato? sí, total. Entonces, ahí se distorsiona la geometría de la unión esófago-gástrica. ¿Eso modifica la lectura? Vos sabés que no, no me modifica la lectura porque aprendí a leerlo. Por eso la realidad es esa. Aprendí a leerlo, ¿sí? Eh, Me costó primero porque se me doblaba la sonda, pero se dobla la sonda, ¿no? Pero En el pouch de la hernia. exactamente en el pouch, ahí se dobla la sonda, pero la realidad es que si vos la acomodás, la terminás acomodando, aspirás el aire en el estómago,
la rectificás si se te dobló en el ángulo, la lográs ubicar y la verdad es que me da buenos resultados. O sea, yo obtengo igual lo que necesito, diríamos, ¿no? Así que me las amaño, pero sí presenta una dificultad técnica en el momento. Bien. Y la última pregunta era, ¿qué riesgos hay? Porque me pareció esto, Gabriel, me pareció muy interesante el tema sobre la esofagitis eosinofílica. Me parece que ahí sí que tenemos, la verdad, grandes limitaciones con la manometría esofágica. Tenemos Ujú. que recurrir a los tragos con sólidos y a veces tampoco podés ver bien y demás. ¿Qué riesgo hay cuando dilatás sobre un esófago traquealizado? Si es un ambiente como para utilizar el endo y el esoflip. Bien. Sí, yo creo que la panometría, al ser un procedimiento que uno lo va viendo en tiempo real, también va controlando, esto hablo en general, no solo en pediatría, pero por ahí tanto en adultos que se ve mal el compromiso fibroestenosante, en pediatría obviamente con mucho más cuidado todavía, pero uno lo va insuflando al balón, ¿no es cierto? Eso ya nos va dando una imagen, qué grado de rigidez tiene el esófago y muchas veces por ahí el concepto es que uno tiene por ahí y se queda con la idea del balón CRE, que uno es de dilatación radial, como que ejerce la fuerza del balón hacia el esófago. Y acá lo que hay que tener en cuenta es que lo que nosotros estamos viendo es la fuerza que hace el esófago, ¿no es cierto?, sobre el balón. ¿Sí? Qué Entonces, bueno, interesante. la fuerza en realidad que uno tiene de dilatación o de distensión que cambia, ¿no es cierto?, respecto a si es un endoflip o un esoflip, porque el esoflip maneja otras métricas de acuerdo a al volumen, ¿no es cierto?, de insuflación para dilatar, es un balón está recubierto de otro polímero, es diferente y a su vez, incluso insuflando, ¿no es cierto?, termina siendo volúmenes menor que el balón cree, ¿sí? Eso está en las métricas, no me acuerdo muy bien ahora en este momento las equivalencias, pero bueno, eso, la ventaja que tiene el ESOFLIP, por ejemplo, es que uno también va dilatando, va mirando en el momento y sabe hasta cuándo dilatar y cuándo parar. Exactamente. Y bueno, siempre Muchas por ahí gracias. la recomendación con el endoflip, por ahí el punto de corte en pediatría sobre todo es no excederse los 50 milímetros de mercurio al momento de insuflar el balón. Si bien por ahí en adolescente no está tan determinado hasta cuándo lo insuflamos al balón, muchas veces dependiendo, escuchamos también charla del doctor Garza, que bueno, por ahí dependiendo de lo que uno va viendo en la panometría, también con el endoscopista al lado, con el anestesista, uno va mirando, ¿no es cierto?, los gráficos y sabe si puede avanzar un poco más, ¿no es cierto?, infundiendo líquido, ¿no es cierto?, en ese paciente o si es momento de parar. Gracias, gracias. No, por favor. Excelentes presentaciones. Gracias. Por ahí nos quedaría aclarar, hay una pregunta que dice ¿qué nos aporta evaluar o detectar peristalsis secundaria? En realidad, lo que se evalúa a través del patrón de contractilidad es la peristalsis secundaria porque es un paciente que está sedado. La peristalsis primaria es la que responde al trago y la peristalsis secundaria sería esta que emite estas contracciones tras la distensión del balón, ¿no? No sé si, Giovanna, querés repasar un poco ese tema de las dos cosas que evalúa y por qué es peristalsis secundaria y por qué es tan importante evaluarlo. Sí, exactamente. Mira, es buena, bueno, vos lo aclaraste súper bien, Marce, pero en realidad es la respuesta contráctil ante la distensión estimulada por esta administración de volumen, ¿sí? Cómo responde el cuerpo. O sea, vos estás evaluando algo que no estás evaluando con la manometría esofágica de alta resolución. Yo por eso siempre digo de los RAC. ¿Sí? Hay cosas que hablan me encanta hablar de predictores, me encanta hablar y yo veo los predictores, son realmente predictores. La contractilidad anterior repetitiva, vos no la ves o sea, es una respuesta, es algo secundario que no lo ves con la manometría esofágica de alta resolución. Sin embargo, te está hablando de la predicción de las acalases que van a andar bien con la posmiotomía. O sea, es un dato sumamente importante. ¿Sí? Y, y fundamentalmente, ahora, bueno, estoy juntando casitos para ver a ver si podemos dar nuestros propios datos.
No sé si se respondió, Marce, lo que estaban preguntando, pero Sí, básicamente es eso. si No queda sé, alguna Gabriel. duda, sí, si quedan dudas sobre cómo funciona, cómo se evalúan estas propiedades del endoflip, pregúntenlo sin problemas. Sí, dice que sí. Bueno, y después Félix tiene una pregunta que es si has tenido alguna, o vos, Gabriel, también, si han tenido alguna complicación asociada a la distensión del balón. Algo parecido preguntó Laura con el tema de la esofagitis. No, complicaciones no tuvimos, por lo menos Una técnica muy tanto. segura. Es muy segura porque, como decíamos, eso uno lo va viendo en tiempo real, también más en pediatría todavía que lo vamos haciendo por ahí como mirando, inflamos 5 lo vamos mirando en la pantalla, inflamos 10 como que estamos haciendo nuestra experiencia también, como están haciendo por ahí todos los centros, guiándonos obviamente por ahí por algunas normativas, algunos casos ya de gente renombrada, ¿no es cierto?, que se dedica hace mucho tiempo a esto. Pero bueno, nosotros estamos haciendo nuestra experiencia, seguimos esos protocolos, tratamos de implementar cosas nuevas, por ahí eso de trabajar con el anestesista, mostrarle, ¿no es cierto? Mira esta bibliografía que salió del manejo, por ejemplo, del endofluid en los pacientes de acalasia, qué podemos usar, qué no. Así que gracias a Dios todavía nunca tuvimos un evento adverso. No, y No, además tiene una decir que es punta una... traumática, el Sí, catéter tiene una punta traumática que te sí. permite introducirlo con mucha comodidad, inclusive hasta acá, en Mm. la parte de la orofaringe, viste, que por ahí molesta decir, bueno, siempre salimos hasta afuera para preservar los sensores, salimos a la boca y, bueno, lo puedes hacer transnasal o transoral, ¿no? Siempre intentamos transnasal primero. Y entonces el asistente lo va metiendo y lo vamos ingresando juntos al catéter. Inclusive tampoco tuvimos ningún tipo de complicación durante el POEM, por ejemplo, ¿no? Que la verdad es que utilizamos mucho, utilizamos en prácticamente todos los POEM. Y es tan fácil de maniobrar las sondas de mucha calidad y se adosa el endoscopio, la podés llevar perfectamente hasta la unión esófago-gástrica sin que te entre en la ventana del POEM, digo. O sea, ni siquiera durante los POEM tuvimos ningún tipo de dificultad, hasta ahora. Y las presiones que maneja el inflado del balón son bajas en relación como para tener una complicación, ¿verdad? O sea, no son presiones elevadas que puedan perforar un esófago. Sí, Em, no. Bien, ¿cuánto le lleva hacer una evaluación por EndoFlip completa? 15, 20 minutos, Muy más o corto. menos. Nos tomamos el tiempo realmente, nos tomamos el tiempo, porque aparte utilizamos el catéter 322, que es el que mide tanto la actividad contráctil del cuerpo como la unión. Entonces vamos viendo, aparte son pacientes, para que hagamos endoflip, son pacientes que ya vienen con síntomas derivados para la evaluación, con disfagia, que se hizo todo lo otro. Entonces realmente que queremos definir, entonces nos tomamos el tiempo. De todas maneras, es un procedimiento extremadamente corto y la verdad, Sí, con muy poco tiempo de sedación para el paciente, Ujú. así que sí, sí, sí. seguro por todos los ámbitos. Me gustó mucho lo que contaba Gabriel, que lo hablamos antes de empezar el seminario, el uso de los anestésicos. Hay algunos estudios en los que compara el uso de sedación consciente con midazolam y Sí. fentanilo o el Propofol. Ambos son seguros porque diferentes instituciones tienen diferentes tipos de sedación durante la endoscopía. Está visto que ninguno de los dos afecta severamente o no afectan Ujú. directamente los resultados del endoflip. Bueno, creo que no hay más preguntas. Les agradezco muchísimo que se hayan copado para dar esta webinar. La pasamos muy bien, nos sacamos todas las dudas. De todas maneras, si quedan dudas, se pueden contactar con nosotros, preguntarnos. Ya saben cuáles son todos los canales en los que pueden hacer preguntas. Giovanna es la presidenta de SIDEMO, Gabriel también está en nuestra comisión directiva, así que estamos para contestar a todas las dudas. Gracias por sus disertaciones. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias, Marcela. Bueno, Gracias. gracias a Bueno, todos también.
Hasta Gracias a luego. todos, nos vemos en el próximo webinar. Nos vemos, adiós.